Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más de su canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad vamos a explicar cómo se resuelven los movimientos verticales, aquellos movimientos que son movimientos rectilíneos uniformes acelerados, pero ahora en un eje vertical. ¿De acuerdo? Ya en los videos anteriores trabajamos en el eje horizontal, ¿cierto? Con el MRU y con el MRUA. Ahora vamos a trabajar específicamente con el eje vertical. Eso significa que en este caso tenemos que hacer algunos cambios. Por ejemplo, vamos a cambiar que todo lo que está relacionado con el eje X, ¿cierto? Ahora se va a hacer el eje Y, ¿verdad? Todo lo que es la aceleración en este caso se va a cambiar por la gravedad, pero en este caso, ¿cierto? La gravedad tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque si la gravedad fuese positiva, por ejemplo, los cuerpos se irían hacia arriba, los cuerpos no se irían hacia abajo. Porque la orientación de la gravedad, como es un vector, va a significar, ¿verdad?, que esto determina hacia dónde va el cuerpo generalmente. ¿Ok? Por lo tanto, acá tenemos que la gravedad va hacia abajo, por ejemplo, en una caída libre. ¿Ok? O, por ejemplo, en un lanzamiento vertical que llegue a un punto más alto y después se devuelva, ¿verdad? También es un indicio de que la gravedad va hacia abajo. Otra cosa, por ejemplo, es que si la gravedad fuese hacia arriba, la atmósfera de nuestro planeta no se habría formado. Por lo tanto, tampoco nosotros existiríamos acá en este mundo. Entonces, acá tenemos puntualmente dos consideraciones puntuales, ¿cierto? En el caso, ¿cierto?, de todo lo que es X ahora es Y todo lo que es la aceleración ahora es menos la gravedad, que para efectos de cálculo vamos a utilizar menos 10, ¿cierto?, por el planeta Tierra. Obviamente, si fuera en otro planeta, por ejemplo en Marte, o fuera, por ejemplo, en la Luna, ¿verdad? Ahí sería otro valor. Pero en este caso utilizamos menos 10 porque es el valor que vamos a trabajar nosotros en los ejercicios. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, en las caídas libres, que es como el problema que vamos a trabajar ahora, ¿cierto? La velocidad inicial de una partícula tiene que ser igual a cero. Si yo dejo caer un cuerpo desde el reposo, ¿verdad? Eso va a ser, ¿cierto?, una caída libre, porque solamente cae por efecto de la gravedad, solamente por eso. Por lo tanto, en este caso, la fórmula que nosotros tenemos que utilizar en este tipo de problemas, ¿cierto?, es la siguiente. Y final tiene que ser igual a la altura inicial donde se encuentra el cuerpo, menos 5 veces el tiempo al cuadrado. Ese 5, ¿verdad?, viene de la expresión del MRUA, ¿verdad? Si vamos al último término, ¿verdad? Si por ejemplo vamos al último término, ¿verdad?, del MRUA, ¿cierto? Tenemos el primero, más tenemos el segundo, y más tenemos el tercer término, que es la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad?, partido en 2. Como la aceleración es menos 10, entonces ahí sería menos 10 partido en 2. Por lo tanto, ese menos 5 que tenemos acá sale de ese raciocinio, en este caso, ya de ese razonamiento, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, ahí la aceleración sería menos 5, o sea, perdón, la aceleración sería, perdón, menos 10 y partido en 2 sería menos 5 en este caso. El V inicial, que es el término que está en medio, no aparece porque, como hablamos de una velocidad inicial igual a cero, entonces, cero por el tiempo también sería cero en ese caso. Entonces, de ahí, ¿cierto?, proviene esa expresión que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. En este caso, nosotros tenemos datos, ¿verdad?, que colocar. Tenemos la altura inicial, porque dice, se deja caer libremente, el enunciado es bastante obvio en ese aspecto, de 62 metros. Las alturas se miden en metros porque básicamente son posiciones. Y el tiempo, dice, calcular la posición del cuerpo al cabo de 2,5 segundos. Sabemos que el tiempo se mide en segundos en este caso. ¿Ok? Ya que tenemos nuestros datos, simplemente vamos al desarrollo porque nos están pidiendo la posición, en este caso nos están pidiendo la altura final donde se encuentra la partícula, en este caso el cuerpo, en ese tiempo que estamos trabajando. Entonces, y final, ¿verdad? Y inicial, según la expresión, sería 62. Menos, acá podemos colocar un paréntesis, 5 por el tiempo al cuadrado sería 2,5, ¿verdad?, elevado a 2. Recuerden que solamente el tiempo, al igual que en los videos de MRUA, ¿cierto? Solamente el tiempo se eleva al cuadrado. Por lo tanto, acá tendríamos que hacer 2,5 elevado a 2. O sea, 2,5 por 2,5, que en este caso sería 6,25, ¿cierto? Ese es el 2,5 al cuadrado, ¿ya?
y después al multiplicarlo por el 5, vamos a tener, ¿verdad?, el valor que vamos a usar dentro de la resta en este caso, ¿cierto? Esto sería 31,25. Ahí ustedes pueden ir siguiendo el video con la calculadora, ¿verdad? O también haciendo el mismo procedimiento. Ahí tenemos, ¿cierto?, el I final, que en este caso, si hacemos la resta, sería 30,75. Y ahí uno se preguntaría, ¿30,75 qué? 30,75 metros. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo, ¿verdad?, una posición. Y todas las posiciones se miden en metros. Entonces, la expresión que tenemos que utilizar, como ya les había comentado anteriormente, ¿verdad?, es esta expresión de acá, ¿cierto?, que sale a partir de la expresión del MRUA, solo que la aceleración es -10 y la velocidad inicial es 0. Y tenemos nuestros datos y hacemos el procedimiento. Eso porque nos están pidiendo que nosotros encontremos, como bien dice ahí el enunciado, la posición en ese tiempo. ¿Ok? Ahí tenemos obviamente el primer problema, el tiempo se eleva al cuadrado, después se multiplica por el 5 y después hacemos la resta de la posición inicial con el resultado de ese producto. Y ahí tenemos, en este caso, perdón, ahí sí, tenemos la posición, ¿verdad? La posición final, perdón. ¿Ok? Ese es uno de los primeros problemitas. Pasamos ahora al segundo problema, ya vamos a ir bajando rápidamente para ver el segundo problema que tenemos acá. Y acá tenemos que un objeto se deja caer libremente, si se fijan, nuevamente se menciona el caer libremente, por lo tanto, es una caída libre, desde una altura de 717 metros hasta llegar al suelo. No me dicen nada más del problema. ¿Cuál? Calcular el tiempo que se demora el objeto en llegar al suelo. Como ustedes bien saben, todas las alturas se miden a partir del suelo. Por ejemplo, una altura, ¿cierto? Por ejemplo, de una persona, 1,70 m, por ejemplo, se mide a partir del suelo. Por ejemplo, la altura de un edificio de 10 metros es a partir del suelo. Entonces, cuando hablamos del suelo, y si queremos colocar, obviamente, nuestros datos, ¿verdad? Nosotros tenemos que partir de que el I inicial, obviamente, que es la altura que me están entregando, debería ser 717, obviamente, porque de ahí se deja caer libremente el cuerpo. Pero la altura final, como nos están pidiendo el tiempo, dice que tiene que llegar al suelo. Por lo tanto, la altura final es 0. Siempre que hablemos del suelo, la altura final, o donde sea, ¿cierto?, que estemos trabajando, sería 0, ¿verdad? La posición del suelo es 0. Ese es nuestro punto de referencia, como hemos visto anteriormente en los videos, ¿cierto?, de sistemas de referencia. Como nos están pidiendo el tiempo, vamos a tener que despejar la expresión. Entonces recurrimos a la fórmula que ya trabajamos anteriormente y tenemos I final, ¿cierto?, igual a I inicial, ¿verdad?, menos 5 por t cuadrado, que obviamente es lo que estamos trabajando. Esa es la fórmula base, esa es la fórmula original, ¿ok? Ahora, tenemos que despejar la expresión. Como nos están pidiendo el tiempo solamente y no tiempo al cuadrado, hay que obviamente al final sacar una raíz cuadrada. Por lo tanto, el I inicial, que está sumando, ¿verdad?, a nuestra incógnita, va a tener que pasar restando. Entonces, el I inicial, ¿cierto?, que está sumando, va a pasar restando. Y ahí tenemos, ¿verdad?, igual a menos 5t cuadrado. ¿Ok? Ahora, el t cuadrado, ¿cierto?, está dentro del tiempo. Por tanto, el menos 5 se encuentra multiplicando al tiempo. Como el menos 5 se encuentra multiplicando, este menos 5 debería pasar dividiendo. Pero como pasa dividiendo, no va a cambiar el signo. O sea, si es menos 5, no va a pasar a ser 5, ¿ya? Queda con el menos 5 igual, ¿ok? Si fuera menos 5 más t cuadrado, ahí sí sería eso. Pero como es un producto, entonces pasa con el mismo signo, pero en este caso dividiendo. Y acá tenemos obviamente el tiempo al cuadrado. Y como el tiempo está al cuadrado, tenemos que aplicar la raíz cuadrada. Por lo tanto, el tiempo va a ser simplemente la raíz cuadrada, ¿verdad?, de la diferencia de posición, que básicamente es el desplazamiento, ¿verdad?, dividido en este caso, vamos a hacerlo un poquito más arriba, dividido en este caso en menos 5. En este caso puntual, ¿cierto? Obviamente, ese menos 5 podría cambiar de acuerdo a la gravedad que tenga el planeta que estamos trabajando. Pero siempre vamos a utilizar por lo menos menos 5, que en este caso es la Tierra, ¿ok? Porque es menos 10 partido en 2. Entonces, y final menos I inicial,
dividido en menos 5, de manera que lo que está dentro de la raíz tiene que darnos siempre, ¿cierto?, positivo. Y tiene sentido, porque el i final siempre va a ser menor que el i inicial dentro de una caída libre, ¿ok? En una caída libre, siempre el i final, ¿verdad? Vamos a colocarlo acá, siempre va a ser menor que el i inicial. Obviamente, si lo estamos dejando caer, la altura inicial es mayor que la altura final, ¿ok? Entonces, siempre el i final en una caída libre va a ser más pequeño que el i inicial. Entonces, si hacemos el desarrollo, ya que tenemos la expresión despejada, acá simplemente hay que reemplazar, ¿verdad? Tenemos el tiempo, que va a ser el tiempo de caída, técnicamente. Tenemos el i final, que es 0, menos 717. Ahí se fijan que eso va a ser negativo, pero con el negativo de abajo va a quedar positivo. Esa es la idea, ¿verdad? 0 menos 717 va a ser negativo, naturalmente. ¿Ok? Va a ser el mismo número, pero es negativo. Si hacemos esa división entre dos números negativos, menos con menos es más, ¿verdad? Y ahí vamos a tener, ¿verdad?, un número positivo y tiene sentido porque el tiempo solamente puede ser positivo, ¿ok? Entonces, en este caso, esa división nos da 143,4. Ahí ustedes también lo pueden comprobar, ¿verdad?, con la calculadora, ¿ok? Y después simplemente sacamos la raíz cuadrada. ¿Cuál es el botón de la raíz cuadrada? ¿Cierto? El botón de la raíz cuadrada, ¿verdad? En la calculadora, si ustedes ven acá, por ejemplo, en mi cámara, ¿ya? Ese es el botón de la raíz cuadrada, ¿ok? Ese botón, ¿ok? Si se fijan también en la pantalla, ¿verdad? Acá, ¿cierto? En la pizarra, por así decirlo, ¿verdad? Ese es el botón de la raíz cuadrada, ¿cierto? Es muy similar al que ustedes están dibujando siempre, ¿ok? Entonces sacamos la raíz cuadrada de ese número, colocamos raíz cuadrada y colocamos ese número, y aquí nos va a dar específicamente el valor del tiempo, que en este caso es 11,97 segundos. ¿Por qué segundos? Se preguntarán ustedes, porque como el tiempo se mide en segundos, ¿cierto? Es la unidad básica, ¿verdad?, del tiempo, ¿ya? Entonces el tiempo se medirá siempre, en este caso, en segundos, salvo que el enunciado indique lo contrario. Pero por lo menos en este caso no es así, ¿ok? Así que eso, tenemos esos problemas específicamente de caída libre, ¿verdad? La caída libre, ¿cierto?, tiene la velocidad inicial igual a 0, la posición final siempre va a ser menor que la posición inicial y obviamente la aceleración, ¿cierto?, va a ser menos 10 y de ahí viene la expresión, en este caso, del menos 5. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos específicamente los problemas de caída libre. Ok, la caída libre no es el único movimiento vertical que existe. También existe un movimiento que se llama el lanzamiento vertical, que los lanzamientos verticales pueden ser o hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Si yo lanzo un cuerpo, ¿verdad?, hacia el suelo, o una partícula, ¿verdad? Obviamente ahí tendremos que es un lanzamiento hacia abajo, ¿ok? Donde la velocidad inicial ya no es 0, ¿de acuerdo? Pero en el caso que vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar con el lanzamiento vertical hacia arriba. Que lancemos el cuerpo hacia arriba no significa que la gravedad sea positiva, ¿ok? Porque cuando lanzamos, por ejemplo, una moneda, ¿verdad?, hacia el aire, esa va a llegar a un punto más alto y se va a devolver, ¿ok? Y eso es porque la gravedad que ejerce, ¿cierto?, hacia la moneda o hacia el cuerpo que estemos lanzando, siempre va a apuntar hacia abajo. Por lo tanto, va a llegar a una máxima altura. Entonces, para yo saber esa máxima altura, tengo que saber cuánto se demora la partícula en llegar al punto más alto. Y ahí nosotros vamos a calcular el tiempo de vuelo. ¿Cómo sacamos el tiempo de vuelo? Bueno, ustedes en un video anterior habrán visto de que la aceleración, ¿cierto?, es la variación de la velocidad en función del tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial partido en el tiempo, ¿verdad? Como estamos trabajando con un lanzamiento vertical, uno se preguntará, claro, la velocidad inicial es diferente de 0 porque si fuera 0 sería caída libre, entonces tiene que ser diferente de 0. Como estamos trabajando hacia arriba, siempre va a ser un valor positivo. La velocidad final, y aquí viene la explicación que ustedes pueden llegar a entender muy bien, si el cuerpo llega al punto más alto, esa sería la velocidad final, y de ahí el cuerpo cae libremente. Por lo tanto, en un lanzamiento vertical, hacia arriba puntualmente, la velocidad final tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque ahí alcanza el punto más alto y después se devuelve. Entonces ahí, al llegar al punto más alto, después se transformaría en una caída libre.
y ahí sería la velocidad igual a cero. La aceleración sería menos 10 porque estamos trabajando con la gravedad. Por lo tanto, si acá nosotros hacemos un reemplazo rápidamente, tendríamos menos 10, que es la gravedad, ¿cierto? Tendríamos 0, ¿verdad? Menos la velocidad inicial. Y abajo tendríamos el tiempo, que sería en este caso el tiempo de vuelo. El tiempo que está dividiendo va a pasar multiplicando, vamos a tener menos 10 por el tiempo, ¿cierto? Igual a menos v inicial, ya que 0 menos cualquier número siempre va a ser el número con el signo contrario. 0 menos, ¿cierto? 10, por ejemplo, sería menos 10. Como ambos son negativos, vamos a multiplicar la expresión por menos 1, tendríamos 10t igual a VI simplemente. Y ahora, como quiero despejar el tiempo, ¿verdad? Le vamos a colocar el subíndice V al tiempo para decir tiempo de vuelo. Y tenemos que el tiempo de vuelo es la velocidad inicial de la partícula dividido en 10 o dividido en la gravedad, según corresponda. Por supuesto, porque puede ser en Marte y la gravedad de Marte sería la cuarta, sería el 40%, perdón, de la Tierra. O si fuera la Luna, por ejemplo, sería la quinta parte de la Tierra, y así, o la sexta parte de la Tierra inclusive. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que fijarnos muy bien, ¿verdad?, en el número que vamos a utilizar en la parte de abajo. Como siempre vamos a trabajar en estos problemas con la Tierra, siempre utilizamos generalmente el G igual a 10. Entonces, en este caso, tenemos que el tiempo de vuelo depende exclusivamente, en este caso puntualmente, de la velocidad inicial. O sea, la velocidad inicial dividido en la gravedad, que en este caso es 10. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, ¿cierto? La explicación viene a partir de la expresión de la aceleración, tenemos que la aceleración es menos 10, tenemos que la velocidad final en un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿cierto?, es 0, y así sucesivamente encontramos la expresión que vamos a utilizar para el tiempo de vuelo. ¿Y para qué me sirve este tiempo de vuelo? Se preguntarán ustedes. El tiempo de vuelo sirve para calcular la altura máxima, porque yo para saber la altura máxima tengo que ver cuánto se demora la partícula en llegar al punto más alto. Entonces, en este caso, ese tiempo de vuelo nos va a ayudar a determinar ese tiempo. Y ya después utilizaremos la expresión, ¿verdad?, de un lanzamiento vertical. ¿Ok? Entonces, con eso ya podemos hacer, obviamente, el problema que tenemos acá, donde tenemos una persona que lanza verticalmente una piedra hacia arriba, desde una altura de 16 metros con una velocidad inicial de 90 metros por segundo. Acá se fijan, ya está asumiendo de que hay una velocidad inicial, ya no es cero en este caso. ¿Ok? Entonces en la letra A me están pidiendo que yo encuentre el tiempo de vuelo. Por lo tanto, en la letra A, ¿cierto?, tendremos que simplemente el tiempo de vuelo va a ser la velocidad inicial, ¿verdad?, dividido en 10, ¿cierto? Que es lo que vimos en el paso anterior, ¿verdad? La velocidad inicial, como ustedes pueden ver en el enunciado, es 90 metros por segundo, ¿verdad? Y al dividirlo por 10, ¿verdad? En este caso es de 9 segundos, ¿cierto? Que es lo que se demora, ¿verdad?, la partícula, en este caso la piedra, ¿verdad?, en llegar al punto más alto. ¿Ok? Si la velocidad fuese 70, el tiempo de vuelo sería 7. Si la velocidad inicial fuera 120 metros por segundo, el tiempo de vuelo sería 12. Y así. Y tiene sentido, porque si yo lanzo el cuerpo con menos velocidad, ¿verdad? Si le aplico, por decirlo cierto, menos velocidad, ya va a llegar, ¿verdad?, a una altura más baja. Si lanzo el cuerpo con más velocidad, claramente va a llegar a una altura más alta. Entonces, después pasaríamos a la letra B, y nos están pidiendo la altura máxima. Y acá la expresión que deberíamos utilizar, ¿cierto?, es la expresión tradicional del MRUA, solamente que haciendo los cambios que ya hemos trabajado anteriormente, ¿cierto? La posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, ¿verdad? Y menos 5t cuadrado, porque se está asumiendo, ¿verdad?, de que la aceleración es menos 10, obviamente, entonces la fórmula sería la misma que el MRUA, solamente que con las consideraciones del eje vertical. ¿Ok? Entonces, ya con eso podemos simplemente acá reemplazar. Vamos a continuar acá al lado. Tenemos que la posición final va a ser la posición inicial, que sería esta de acá, 16 metros. Entonces colocamos acá el 16, más, ¿cierto? Tenemos la velocidad inicial, que es 90 metros por segundo, y el tiempo el tiempo que vamos a utilizar, como es la altura máxima, vamos a utilizar ese tiempo de vuelo que calculamos recién. Entonces vamos a utilizar un tiempo igual a 9, menos, ¿cierto?, 5 por t al cuadrado.
¿ok? O sea, 5 por 9 elevado a 2. Obviamente, el tiempo solamente el que está elevado al cuadrado. Hacemos las multiplicaciones que están ahí, ¿verdad? 90 por 9 son 810. Y acá 9 al cuadrado, ¿verdad? Es 81. Entonces, en este caso, tenemos 81 por 5, que también la vamos a realizar en este caso. Acá, si ustedes quieren hacer la suma inmediatamente del 810 con el 16, lo pueden hacer, igual que en el MRUA. Y acá esto nos da 405, que curiosamente en el lanzamiento vertical siempre el último término, el tercer término en este caso, siempre va a ser la mitad del segundo. Y eso porque específicamente en la máxima altura pasa esa característica porque tenemos velocidad inicial por tiempo, que básicamente son la misma cantidad, pero con un cero de más. Entonces, acá en este caso tenemos esa consideración. Entonces, si yo sumo, obviamente, algebraicamente y hago 810 más 4, menos 405, esto va a ser 405. ¿Ok? Pero si quieren pueden sumar directamente los tres números como está en este paso. ¿Ok? Y ahí la altura final que alcanza, ¿cierto? La altura máxima que alcanza la partícula, en este caso la piedra, es de 421 metros. Esa es la máxima altura que alcanza, ¿verdad? La piedra en este caso. Como es una altura, ¿cierto? Igual que en el caso de la caída libre, también se mide en metros. ¿Ok? Ahí, obviamente, es llegar y reemplazar en este caso, ¿cierto? Tenemos el tiempo, que es el tiempo de vuelo que obtenemos en la letra A, que son 9 segundos en este caso. Tenemos la velocidad inicial, que es 90 metros por segundo, y la altura inicial depende también del problema, ¿cierto? Que en este caso son 16 metros. ¿Ok? Así que así hacemos un problema de este estilo. Vamos a pasar a un último problema, ¿ok? Donde vamos a calcular ahora la altura sin importar, obviamente, el tiempo de vuelo. Ya aquí ya se les entrega específicamente ya un tiempo determinado. Dice, una pelota de tenis es arrojada verticalmente desde un cañón de 30 metros de largo, o sea, el cañón mide 30 metros, con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Calcular la altura que alcanza la pelota al cabo de 4 segundos. Se da a entender de que el cuerpo es lanzado desde la boca del cañón. Por lo tanto, la altura inicial, ¿verdad? En este caso, si vamos a colocarlo como datos, la altura inicial debería ser el largo del cañón. En este caso, nuestra altura inicial tiene que ser 30 metros en este caso. ¿Ok? Porque estamos asumiendo que el tiempo se toma a partir de que la bala, en este caso, ¿cierto? La verdad, tenis en este punto, ¿verdad? Sale disparada de la boca del cañón. ¿Ok? La velocidad inicial es 60, por lo tanto tenemos que el VI, ¿verdad? Es 60 metros por segundo. Y el tiempo nos están diciendo específicamente que lo obtengamos en tiempo igual a 4 segundos. Por lo tanto, acá nos están diciendo que utilicemos directamente ese tiempo puntual. ¿De acuerdo? La fórmula es la misma que trabajamos anteriormente para la altura máxima, porque al fin y al cabo es un lanzamiento vertical. Por lo tanto, la expresión es I final, ¿verdad? Igual a I inicial. Ahí sí. Más la velocidad inicial por el tiempo. Ahí, si se escuchan algunos ruidos, ¿verdad? Externos, ya les voy a pedir, obviamente, las disculpas correspondientes, ya que, obviamente, ¿verdad? No es un ambiente propicio, por supuesto, ¿ya? Pero obviamente la idea es que puedan entender bien lo que yo les estoy explicando. Así que si escuchan algún ruido como alguna bocina, por ejemplo, ya es porque afuera está la calle, por supuesto, ¿ya? Así que ahí también mis disculpas del caso. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la fórmula, ¿verdad? Tenemos I inicial, tenemos la velocidad inicial por el tiempo, menos 5 por tiempo al cuadrado. Entonces, acá simplemente pasamos al desarrollo directamente, ya que generalmente no les debería pedir otra cosa. Además de eso, se puede pedir otra cosa, pero ya eso es un poquito más de profundidad. Entonces, y final, ¿cierto? Sería inicial, que como dijimos es el largo del cañón, ¿ok? Más la velocidad inicial por el tiempo, que sería 60 por 4, en este caso. Y después menos 5 por t al cuadrado. Acá tenemos 5 por 4 elevado a 2, en este caso, ¿ok? Después se multiplican los números, ¿verdad? Se multiplica 60 por 4, esto es 240, ¿ok?
El 4 al cuadrado es 16, por lo tanto, en este caso sería 5 por 16, ¿verdad? 16 por 5 sería 80. ¿Ok? Ahí ustedes van siguiendo, ¿verdad? Con la calculadora, por supuesto. 30 más 240 es 60 por 4, ¿cierto? 4 al cuadrado son 16, por 5 son 80, y ahí ustedes pueden hacer la suma algebraica correspondiente. 30 más 240 es 270 y menos 80, esto nos da la suma de 190 metros. Entonces, eso es lo que alcanza la partícula, o ahí se encuentra la partícula puntualmente al cabo de 4 segundos. Así que ese es obviamente con un tiempo determinado. Si yo dijera el tiempo, o sea, por ejemplo, si piensa en la altura máxima, tendría que ser con un tiempo igual a 6, porque la velocidad inicial es 60. Entonces ahí la altura sería mayor a lo que ya obtuvimos recién. Como nos están exigiendo que sea con 4 segundos, se calcula la altura con 4 segundos. ¿Ok? Así que eso. Entonces, en el lanzamiento vertical, siempre la velocidad final es igual a cero y la velocidad inicial es distinta de cero. La aceleración sigue siendo menos 10 porque tiene que llegar al punto más alto y después devolverse. ¿Ok? Así que eso. Los movimientos verticales, como les dije, ocurren en el eje vertical, que es el eje Y, ¿cierto? Ya pueden ser dos, la caída libre, el lanzamiento vertical, ¿verdad? Y ambos están bajo la acción de la gravedad. La gravedad, al fin y al cabo, es una aceleración porque modifica la velocidad de los cuerpos. Ya nos dimos cuenta, en la caída libre parte del reposo, ¿cierto? Y aumenta la velocidad hacia abajo. En el lanzamiento vertical parte con una velocidad y llega hasta un punto más alto donde la velocidad disminuye. Así que eso, espero que estén bien, espero que este video les haya servido para comprender mucho mejor, ¿verdad?, lo que hemos estado trabajando, ¿ya? Y más que nada eso, ¿ok? Esa es la finalidad, como les digo, de estos videos, que ustedes puedan comprender, que puedan complementar lo que uno, cierto, ve también en las clases. Así que recuerden dejar un like, si tienen algún comentario, lo pueden dejar acá abajo, ¿cierto? Acá abajito, ¿verdad? Recuerden compartir el video, ¿cierto? Para que otras personas también puedan verlo si tienen alguna duda, ¿verdad? En física específicamente. Así que nada más, me despido. Soy Diego y nos vemos en otro video más acá en Mundo Física Chile. Hasta la próxima.